Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, celebramos hoy a San Francisco de Asís. Como dice la oración colecta que acabamos de rezar, Dios Todopoderoso, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza. Jesús nos llama a su seguimiento y quiere que le sigamos en el camino de la semejanza, hacernos semejantes a Él. Pero quiere que seamos semejantes como San Francisco en la humildad, ser mansos y humildes, y en la pobreza, el desprendimiento de todos los bienes de este mundo, los bienes materiales. Dice así el libro de la Sede, donde está también una breve reseña, muy breve, sobre el santo. Celebramos hoy la memoria de San Francisco, el pobrecillo de Asís, en Italia, en el siglo XIII. Un día dejó su casa, abandonó la herencia que le pertenecía y logró ser pobre y humilde. Fíjense que dice logró ser, es un trabajo, es un esfuerzo, es un logro. El ser pobre no es una desgracia que le tocó, o sea, que no pudo librarse, sino que él llegó a ser pobre, logró con esfuerzo, con desprendimiento. Hoy en este Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, va uno y le dice a Jesús: «Señor, te seguiré donde vayas». Y Jesús le dice: «¿Me seguirás? Pues las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Me seguirás todavía?». A veces buscamos seguir a Dios, seguir a Jesús, pero inconscientemente o psicológicamente buscamos vernos libres de problemas, de dificultades, como que cuando uno sigue a Jesús, parece como que el Señor le va a librar de toda la pobreza, de todas las dificultades y problemas. Sin embargo, esta reflexión que hace este libro de la Sede sobre San Francisco dice que San Francisco
el pobrecillo de Asís, se puso a seguir a Jesús en pobreza y humildad y logró llegar a ser pobre y humilde. Entonces, el ser pobre no es algo que te viene, que te sucede, es algo que tú tienes que trabajar hasta alcanzarlo. El no tener bienes no es pobreza. Cuando uno desea tener ciertas cosas y no las tiene, por eso no es pobre, es miserable, no es pobre. La pobreza empieza cuando uno se desprende y cuando no tiene algo que carece de ello, se alegra por eso. Se alegra porque ya se parece a Cristo, a la Virgen, que no tenían nada en este mundo. Cuando nosotros ponemos nuestra riqueza en tener a Dios, cuando ponemos nuestra alegría, nuestra paz en tener a Dios, eso es cuando empezamos a ser pobres. Cuando nosotros nos lamentamos y sufrimos porque nos faltan cosas que necesitamos, dinero o algún tipo de bienes, eso no es ser pobre, eso es ser un miserable. Y hay una gran diferencia entre la pobreza evangélica, la pobreza que Cristo llama a su seguimiento, y la miseria material, que eso ni es una bendición de Dios, ni trae por eso un fruto, una perfección, ni nada. Es lamentable la miseria y por eso ni se van a salvar, sino simplemente pueden también condenarse por no llevar esa miseria, convertirla en pobreza evangélica. Es decir, el que en su miseria se rebela contra Dios y se rebela contra la sociedad y odia o envidia a los que tienen lo que él carece, no por eso es una persona digna de ningún bien o bendición, sino de lamentar que viva en esa miseria. Así, dice, logró ser pobre y humilde, y así logró que el Señor le tomase en su servicio. Fíjense, o sea, si nosotros, como dice el Evangelio de hoy, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Le pide pobreza de espíritu para poder tomarlo en su servicio. A otro le dice, sígueme, y él dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Hay uno que tiene el apego a los bienes. Ese tenía unos bienes y el Señor le dice, muy bien, ¿quieres seguirme? Vente, pero las madrigueras y los pájaros tienen lo mínimo. El Hijo del Hombre no tiene ni eso. ¿Estás de acuerdo en desprenderte de todo lo que tienes? ¿Estás dispuesto a llegar a ser pobre? Si no llegas a ser pobre, no puedes seguirme. En el momento que uno empieza a poner una esperanza en tener algo, aunque sea lo mínimo, lo necesario, lo indispensable, pero pone en eso su meta, su logro, tener eso. Recuerdo ya hace unos cuantos años, donde estaba en la Argentina, y a veces uno ve personas como que buscan, aparentemente buscan servir a Dios. Y bueno, hagamos una prueba, probemos a ver si busca a Dios o qué es lo que busca. Y entonces dice uno, pues bien, prueba, entra en comunidad y a ver si es tu vocación, probemos. Entra y entonces ya empieza a sentirse satisfecho y a presumir delante de los demás. Después se va viendo que aquello no va correctamente. Allí hay otra cosa.
Entonces va el superior y le dice, mira, tienes que regresar a tu casa. Y cuando le dice eso, hace una expresión así, dice, otra vez a la miseria. Pero dice uno, ¿ves? No logró ser pobre, ni en la miseria, ni en la pobreza. Le pones, se siente en ese estado, en esa miseria, y lo que busca es salir de esa situación. No es servir a Dios. Por eso San Francisco de Asís, por llegar, logró ser pobre y humilde, y por llegar a ser pobre y humilde, logró que el Señor lo tomase a su servicio. Esto de la vocación, no pensemos que es que yo llego a darle algo a Dios. El Señor me toma a su servicio cuando ve que soy pobre y humilde, cuando ve que puedo, entendamos la palabra, progresar en la pobreza, progresar en el desprendimiento, progresar en la humildad. Si yo soy capaz de llegar a ser pobre, entonces el Señor me tomará en su servicio. Si no puedo llegar a ser pobre, así de sencillo, no valgo. El Señor no me puede tomar en su servicio porque no voy a desempeñar la misión que Él quiere encomendarme. Así, San Francisco logró ser pobre y el Señor lo tomó en su servicio. Otros muchos siguieron su ejemplo, optando por la pobreza evangélica. La pobreza ni es un bien ni es un mal, es una situación. Esa situación se convertirá en buena o mala según sea que yo la convierta en pobreza evangélica o en pobreza material. La pobreza material no es una bendición, tampoco es una maldición, es una situación. Pero si yo la convierto en pobreza evangélica, ese apelativo de evangélica es lo que le hace que sea imitación de Jesús, por amor de Jesús. Entonces es cuando empieza a tener un valor, un mérito, un bien. El movimiento renovador que suscitó en la Iglesia ha dejado sentir su influencia benhechora larga y profundamente en el pueblo de Dios. San Francisco de Asís pudo decir con el apóstol San Pablo, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo empieza a ser la pobreza evangélica? Cuando se vive con este espíritu. Es decir, lo que dijo San Pablo, lo que dijo San Francisco e hizo y vivió San Francisco de Asís. Ser pobre de espíritu es gloriarse en la cruz de Cristo. Poner su gloria no en el ser pobre, no en el tener bienes, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si no es por la cruz de Cristo, no hay pobreza ninguna que tenga ningún valor para nada. Es la cruz de Cristo la que hace que uno se gloríe de vivir así, porque esto se convierte, este estado, esta situación de pobreza es vivir la cruz de Cristo, y en eso es en lo que me glorío. Si yo pongo la gloria en eso, entonces es cuando realmente he imitado. Porque, dice San Pablo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. San Francisco llevó en su cuerpo las marcas de Jesús, los estigmas. Es el primero en recibir los estigmas, primer santo. Pidamos a San Francisco de Asís. Hoy los que llevan el escapulario pueden ganar también la indulgencia plenaria por llevar el escapulario de la Virgen del Carmen, de tal manera que hoy también hay muchas indulgencias en este día de San Francisco.
Pidamos a San Francisco que aprendamos que la pobreza es esa situación donde el Señor me pone para que yo pueda seguir en humildad e imitar a Cristo nuestro Señor y de esta manera poder vivir, ser otro Cristo, como lo hizo San Francisco, pero es el logro que hay que alcanzar, es una meta. No es la situación la que te hace más santo, es la disposición interior. Dicho de otra manera, aprende de San Francisco a vivir en paz y alegre y contento con la situación en la que te encuentras. Que esa situación sea para ti no una causa de pérdida de paz, sino al contrario, de alegría interior por ver que la cruz de Cristo es lo que tú vives en estas dificultades de la situación económica, condiciones de vida en la que te encuentres. Esto sin el Espíritu de Dios es imposible. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen de Nuestra Señora del Encuentro con Dios que nos ilumine para vivir la pobreza evangélica.